Cajón de mecanismos de acero estampado. Tubo de gases sobre el cañón. Sistema de pistón de carrera larga. Mira de cerca el diseño. ¿Qué tan estrecho es el parentesco técnico y genético entre los dos rifles de asalto más famosos de la historia? El Sturmgewehr 44 dictó la ingeniería de su sucesor. Comparten la misma arquitectura mecánica, pero su origen nace de una crisis táctica. ¿Por qué un ejército famoso por sus ametralladoras armó a su infantería con 14 millones de rifles de cerrojo? La propaganda ocultó cuidadosamente el déficit crítico de potencia de fuego individual. Los noticieros del frente mostraban una imagen falsa: tropas de asalto equipadas con el subfusil MP-40, paracaidistas disparando el avanzado rifle FG-42, armas modernas, fuego continuo. La realidad sonaba diferente: el pesado y seco chasquido metálico al accionar el cerrojo de un Kar-98, un cartucho a la vez, acción manual, cadencia lenta. 14 millones de unidades contra unas pocas miles. La industria fabricó 14 millones de rifles Kar-98. El revolucionario Sturmgewehr 44 apenas alcanzó las 425.000 unidades al final del conflicto. Una gota en el océano logístico. El soldado alemán promedio no tenía armas automáticas para el combate urbano moderno. Limpiar una habitación con un rifle de cerrojo significaba una desventaja mortal. Para compensar esta debilidad balística, los escuadrones de infantería anclaron toda su supervivencia táctica a las ametralladoras pesadas MG-34 y MG-42. Para resolver la ineficacia táctica de 14 millones de rifles de cerrojo, en 1938, los ingenieros alemanes no diseñaron un arma nueva. Empezaron alterando la munición. ¿Cómo cerrar la brecha balística entre una pistola y un rifle? Los técnicos cortaron físicamente la vaina estándar de 57 milímetros hasta dejarla en 33 milímetros. El proceso mecánico fue directo. Tomaron el cartucho tradicional de 8 milímetros Mauser. Una cizalla industrial seccionó el cilindro de latón. El volumen interno para la carga propulsora disminuyó drásticamente. Visualmente, el contraste era extremo. Una vaina corta y gruesa, bautizada como 7,92 por 33 Kurs, posada junto al largo cartucho de infantería. Kurs significaba corto. La química de la pólvora dictaba ahora las reglas de la ingeniería armamentística. Esta reducción estructural ya tenía antecedentes. En 1918, el oficial H. Peterett redactó un informe técnico sobre el desperdicio energético de los calibres pesados. Peterett exigía un cartucho recortado. El alto mando militar archivó sus documentos. Los generales preferían invertir en subfusiles antes que alterar la gigantesca logística de la munición. 20 años después, la realidad de las trincheras forzó la adopción del concepto. La modificación del latón transformó la física del disparo. El proyectil Kursk abandonaba el cañón a 700 metros por segundo. El cartucho estándar volaba entre 760 y 820 metros por segundo. Los balísticos ejecutaron un sacrificio consciente. Cambiaron la velocidad extrema por el control absoluto. El menor volumen de pólvora absorbió el retroceso. El fuego automático desde el hombro se volvió manejable. La trayectoria del proyectil se mantuvo plana y letal. El diseño fijó el alcance efectivo en 500 metros. Pero, ¿para qué destinar capacidad industrial a un cartucho de 500 metros si el viejo fusil impactaba a 1000? La respuesta residía en la implacable estadística del Frente Oriental. Los visores de hierro estaban graduados hasta 1000 metros, una métrica matemáticamente inútil. En las ruinas urbanas, la línea de visión directa rara vez superaba los 100 metros. El análisis de los enfrentamientos reveló un dato definitivo. La inmensa mayoría del combate ocurría a menos de 300 yardas. A esa distancia, la precisión extrema de los fusiles completos resultaba obsoleta. El cartucho de 8 por 57 milímetros Mauser aseguraba un daño devastador. Pero la cadencia de fuego manual dictaba sentencias de muerte en las calles. El mando militar reaccionó. Los ingenieros estudiaron las armas semiautomáticas soviéticas y estadounidenses para acelerar los disparos. Así nació el fusil G-43. Mantuvo el mismo calibre masivo. Mantuvo el mismo exceso de potencia. Para sobrevivir en espacios cerrados, las tropas de asalto recurrieron a los subfusiles. Disparaban rápido, despejaban trincheras, pero la doctrina táctica exigía cubrir el vacío absoluto entre ambas plataformas. El subfusil no podía dominar la calle entera. Estas armas disparaban munición de pistola.
El peso ligero y la forma del proyectil dictaban un límite balístico estricto. La efectividad letal de este calibre caía drásticamente más allá de las 50 yardas. Para explotar la ventana táctica de las 300 yardas, dos firmas competidoras construyeron complejos prototipos de gas. Lo hicieron en 1942, alrededor del nuevo cartucho intermedio de 33 milímetros. ¿Por qué diseñar dos modos de operación del cerrojo para una misma arma? El diseñador Hugo Schmeisser exigía un cerrojo abierto para disipar el calor del cañón durante el fuego automático. El arma soltaba un duro estruendo metálico al disparar cada ráfaga desde la recámara abierta. Pero el ingeniero imponía un cerrojo cerrado para el tiro a tiro. Solo esta segunda configuración mecánica aseguraba la precisión balística. Los diseños finales salieron de las fábricas. El modelo MKB-42H de Schmeisser montaba un pistón de gas sobre el cañón y operaba con un cerrojo oscilante. El modelo competidor MKB-42W empleaba un pistón anular único. Ambos sistemas se alimentaban mediante cargadores de caja curvos y extraíbles con capacidad para 30 cartuchos. Aquí chocó la ingeniería sofisticada con la economía de guerra. El núcleo del arma operaba con una mecánica de gas de alta precisión, piezas de extrema exactitud, tolerancias milimétricas. Pero el frente exigía una producción masiva. Los diseñadores resolvieron el problema envolviendo este complejo corazón técnico en carcasas exteriores fabricadas con acero estampado barato. Chapa industrial moldeada a presión bajo culatas rústicas de madera. El ejército despachó los primeros lotes hacia las trincheras orientales e inició sus pruebas reales de combate. En 1944, los ingenieros del Reich intentaron violar las leyes de la balística. Obligaron a un proyectil de 7,92 milímetros a girar 90 grados dentro de un tubo de acero. Los militares llamaron al sistema Krumlov. Sobre el papel, prometía un dispositivo revolucionario para el combate urbano seguro. En la realidad, era un accesorio frágil que convertía un fusil de asalto en una escopeta y destruía el arma. ¿Cómo obligar a una bala, que vuela a una velocidad enorme, a cambiar de trayectoria? Los diseñadores alemanes decidieron sacrificar el cañón. Fabricaron extensiones con tres ángulos exactos, 30, 45 y 90 grados. El proceso balístico interno era brutal. El proyectil cruzaba el giro de 30 grados a máxima velocidad. La presión extrema aplastaba la camisa de cobre contra el acero. La fricción abrasiva arrancaba el metal. La bala salía deformada. Durante las pruebas, esta configuración logró perforar siluetas humanas a 50 y hasta 100 metros de distancia. Pero la física siempre cobra sus deudas. Al alcanzar el disparo número 300, la estructura cedía. Un crujido agudo y metálico. La extensión del Krumlov se partía por la mitad bajo la tensión térmica. Disparar desde las esquinas exigía mantener la cabeza oculta. El tirador necesitaba miras periscópicas. En la era anterior a la óptica miniaturizada, los técnicos de Carl Zeiss instalaron pesados bloques de prismas. Eran cajas llenas de espejos, sistemas frágiles, totalmente inútiles para un infante bajo fuego de artillería. El Krumlov evidenciaba una profunda desesperación tecnológica, donde el mando quemaba la durabilidad del armamento por una ventaja táctica fantasma. A 45 y 90 grados, la fuerza centrífuga destrozaba los proyectiles dentro de la curva, escupiendo solo metralla. En esas inclinaciones extremas, los cañones reventaban tras apenas 160 disparos. Para que esos cañones curvos tuvieran siquiera un arma donde montarse, la oficina de armamento tuvo que cometer fraude. En 1943, los ingenieros engañaron al alto mando. Ocultaron un rifle de asalto revolucionario bajo la designación falsa de un subfusil, MP-43. Hitler había prohibido estrictamente desarrollar armas con munición intermedia. El dictador exigía fabricar únicamente fusiles de calibre completo. El Código Militar clasificaba cualquier desviación de esta orden directa como alta traición. La ley castigaba la desobediencia industrial con el pelotón de fusilamiento. Pero los diseñadores estaban absolutamente seguros de la nueva mecánica. Decidieron manipular la burocracia. En las fábricas, los operarios bajaban las prensas de acero. Estampaban el código MP43 directamente en el metal del cajón de mecanismos. Las letras camuflaban la realidad. En los reportes oficiales, el fusil pasaba por un simple subfusil estándar. El fraude funcionó a la perfección.
hasta que un general del Frente Oriental arruinó el plan. El oficial exigió directamente a Berlín más unidades de aquel nuevo rifle superior. Hitler descubrió el proyecto clandestino, exigió una demostración inmediata. En el campo de tiro, un asistente entregó el arma al dictador. El cerrojo metálico emitió un chasquido seco al introducir el primer cartucho en la recámara. Hitler apretó el gatillo. La balística del fuego automático y los reportes de las trincheras lo forzaron a aceptar la realidad. En 1944, el mando oficializó la producción. Para aprovechar el impacto psicológico, Hitler tomó el documento final y rebautizó personalmente el arma como Sturmgewehr 44. La firmeza de los generales al defender los prototipos frente al mando supremo descansaba sobre datos empíricos. Los ingenieros ya cruzaban la arquitectura mecánica del modelo H con el modelo W. ¿Por qué el cerrojo cerrado se convirtió en la exigencia principal de la infantería? En el barro de las trincheras era una cuestión de supervivencia mecánica. Un percutor abierto acumulaba escombros. El sistema cerrado sellaba la recámara, bloqueaba la suciedad. El Frente Oriental operó como la verdadera cámara de estrés. La Rasputitsa rusa convertía los caminos en una pasta abrasiva. El lodo asfixiaba los resortes internos. Las heladas nocturnas de 30 grados bajo cero solidificaban los residuos y bloqueaban las piezas móviles de las armas antiguas. Los pelotones registraron fallos catastróficos, exigieron mecanismos estancos. Estas mismas evaluaciones tácticas de 1943 provocarán un giro burocrático directo. Constituirán la evidencia exacta que forzará a Hitler a aceptar el arma 12 meses después. Las exigencias del combate aniquilaron la complejidad teórica de los tableros de dibujo. Los armeros extrajeron la resistencia operativa del modelo H. La acoplaron a la estructura de chapa estampada del modelo W. El soldado ganó selección de tiro y potencia sostenida. La ingeniería alemana descartó el fresado tradicional para garantizar que el cañón disparara cubierto de hielo. Sin tolerancias finas, sin atascos críticos, los técnicos ensamblaron un híbrido. Este híbrido a cerrojo cerrado demostró ser algo más que un mecanismo resistente al barro. Se convirtió en la única salvación matemática para una industria en ruinas. Alemania exigía la producción masiva del STG-44. 3 o 4 fusiles STG por el coste de un obsoleto Kar-98K. La proporción era exacta. Bajo el bombardeo constante de los aliados, la supervivencia del frente dependía de este estricto cálculo industrial. El secreto residía en la mecánica de fabricación. El uso de chapa de acero estampada permitió prescindir del largo proceso de fresado necesario para los fusiles antiguos. Esta decisión técnica ahorró millones de horas de trabajo humano en condiciones de escasez extrema. No importaba la calidad tradicional, importaba la velocidad. Los ingenieros eliminaron los soportes para lanzagranadas, las miras ópticas y el anclaje para bayoneta de los planos originales. Cada pieza adicional era tiempo perdido. El diseño final impuso un nuevo estándar ergonómico. Empuñadura de pistola, selector de fuego, cargador curvo de 30 cartuchos. Los armeros ubicaron la palanca de carga deliberadamente a la izquierda. El soldado despejaba los encasquillamientos sin retirar la mano derecha del gatillo. El peso total del sistema alcanzó los 5 kilogramos. La masa extra estabilizaba el retroceso del arma. Para garantizar el control en ráfagas cortas, el mecanismo limitó la cadencia a 500 o 600 disparos por minuto. ¿Por qué un soldado de infantería cargaría un acumulador de 13 kilogramos en su espalda? Esa era la cuota eléctrica del primer proyector infrarrojo. Los módulos experimentales llegaron tarde. 300 visores entregados demostraron que un salto tecnológico aislado no compensa el colapso de todo un sistema logístico. A principios de 1945, el equipo recibió la designación Zielgerät 1229, conocido como Vampir. El operador levantaba la pesada caja de madera con las celdas, la ajustaba sobre los hombros. El peso hundía la postura. Luego, el tirador cruzaba los gruesos cables de alimentación directamente por su pecho. Los conectaba al fusil. La tensión física de esta línea restringía cada movimiento táctico. Esta misma red externa de cables gruesos convertía la armadura en un punto crítico sumamente vulnerable. Una rama cortaba el circuito, la pantalla moría. La ingeniería alemana chocó de frente contra un muro de producción. Las fábricas ensamblaron apenas 300 unidades operativas. En ese mismo periodo, las filas de la Wehrmacht contabilizaban cerca de 7 millones de hombres. La proporción era inútil.
La innovación requería una cadena de componentes que ya no existía bajo los bombardeos sobre Europa continental. La utilidad en combate real quedó asfixiada por la fricción mecánica. La lente captaba firmas térmicas a partir de los 70 metros. La distancia límite de identificación era de 200 metros. Las miras infrarrojas terminaron como peso muerto. Pero el ingeniero principal del sistema STG-44 se convirtió en un activo militar estratégico. El mando soviético trasladó a Hugo Schmeisser a la Unión Soviética por 6 años. Él pasó ese tiempo encerrado en Izhevsk, el centro neurálgico del complejo armamentístico soviético, exactamente durante la fase de desarrollo final del AK-47. El impacto del arma cruzó fronteras temporales. Las milicias utilizaron fusiles STG operativos durante la guerra civil en Siria en los años 2000. La silueta externa engaña. Los cargadores curvos y la carcasa de acero estampado sugieren una copia directa, pero la ingeniería interna demuestra una arquitectura balística completamente independiente. El fusil soviético utiliza un mecanismo de bloqueo del cañón distinto. El grupo de disparo no comparte geometría. El selector de fuego opera bajo otro esquema. Kalashnikov extrajo la doctrina del arma intermedia, adaptó la ergonomía, optimizó el diseño, pero la mecánica interna es autónoma. El diseño alemán funcionó como paradigma operativo, no como plano de fabricación directo. La verdadera herencia del sistema residía en la logística de fuego. En solo 3 años, las fábricas alemanas produjeron 820 millones de cartuchos para esta plataforma. Hoy, lotes intactos de esa munición original alemana siguen alimentando estas armas en los conflictos modernos del Medio Oriente. Pero las reservas sirias de munición alemana palidecen frente al diseño que los ingenieros soviéticos crearon al estudiar el cartucho capturado 792 Kurs. ¿Cuál era el verdadero valor del trofeo alemán? No el metal estampado del fusil, era el concepto del cartucho intermedio. Los técnicos midieron la geometría de la vaina, compararon el rendimiento del Mauser alemán acortado con la balística del .30 Carbine estadounidense, cruzaron datos, trazaron tolerancias. Así definieron sobre el papel las dimensiones exactas de un calibre completamente nuevo, 7,62 por 39 milímetros. El chasquido metálico de las pesadas vainas de latón resonó al cargar los primeros prototipos en los polígonos de prueba. Así nació la carabina semiautomática SKS-45. El arma fue construida para servir al proyectil, nunca al revés. Este cartucho de 7,62 por 39 milímetros se transformó en la munición más letal y masiva de la historia humana. Durante las primeras décadas de la Guerra Fría, la capacidad productiva soviética eclipsó sin esfuerzo los 820 millones de cartuchos Kurz fabricados por el Reich. La verdadera evolución no residía en las formas del acero, sino en la pura física de la pólvora. Los parámetros métricos de la nueva bala establecieron un estándar global inquebrantable. Proyectil de 8 gramos, longitud de vaina de 39 milímetros, velocidad inicial de 710 metros por segundo. Semejante balística exigía la creación de una plataforma automática definitiva. El desarrollo del fusil AK-47 culminó en 1947. Este concepto de arma universal, responsable del futuro calibre soviético, paralizó a las tropas británicas y estadounidenses durante los combates en Normandía. Las patrullas aliadas enfrentaron una cadencia de fuego desconocida. Tras el día D, la infantería chocó contra un muro balístico. El alto mando alemán planeaba reemplazar de golpe todos los fusiles de cerrojo y subfusiles. Una sola plataforma, para todas las tropas. Estados Unidos intentaba aplicar una doctrina similar con su cartucho calibre .30 Carbine. Pero la física evidenció las limitaciones del diseño. El proyectil norteamericano entregaba apenas 1.300 julios de energía cinética. Funcionaba en la práctica como munición de pistola. El cartucho intermedio alemán, en cambio, rozaba los 1.900 julios. Atravesaba coberturas, dominaba las distancias medias, validaba la absoluta superioridad técnica del concepto. Sin embargo, la innovación armamentística se estrelló contra el colapso logístico del Reich. Faltaba tiempo, faltaban recursos. Alemania nunca concretó la sustitución total de su arsenal. El nuevo sistema operó de forma simultánea junto a armas obsoletas en los meses finales. No alteró el resultado del conflicto, pero forzó a las tropas enemigas a disparar los fusiles capturados hasta agotar los cargadores. Antes de la capitulación final, la industria militar alemana completó la fabricación de más de 400.000 unidades.